Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta sala de Zoom número 2 de las actividades programadas en nuestro octavo Congreso Nacional de Tecnología CONATEC 2025. Vamos a comenzar con una sección de ponencias orales en vivo y posteriormente les indicaremos las actividades programadas que tenemos para el día de hoy. A las 11:45 los invitaremos a regresar a la sala de Zoom a la sala de Zoom número 1 para que puedan ver la actividad de la presentación de carteles y a la 1:15 también para que puedan participar en la conferencia magistral con la química Carol Perelman con la conferencia Salud Planetaria, un nuevo enfoque, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con las actividades del día de hoy. Vamos a comenzar con este primer bloque de ponencias orales en vivo. Y vamos a comenzar con el siguiente trabajo que es identificación acústica de murciélagos de la familia Molosidae en una zona semiárida. Adelante, Guillermo, bienvenidos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes. Bueno, como han indicado, ese es el título de nuestro proyecto, Identificación acústica de murciélagos de la familia Molosidae. El equipo está conformado por integrantes del Laboratorio de Genómica Evolutiva, la doctora Melina Ramón Roy, el doctor Lin Sánchez Calderón, Luciano Antonio Juárez Díaz, Sergio y su servidor Guillermo Martínez Rodríguez. Empezaremos describiendo brevemente qué nos referimos con una zona semiárida. Bueno, primero tenemos que entender que las zonas semiáridas son ambientes en donde la precipitación es menor que el umbral de evotranspiración. Este tipo de ambientes se caracterizan por una poca cobertura vegetal, humedad menor y los cuerpos de agua suelen ser limitados a diferencia de aquellos ambientes tropicales. En este tipo de ambientes semiáridos cubren aproximadamente el 41% de la superficie terrestre y son el hábitat de aproximadamente el 64% de aves, el 64% de aves, el 25% de anfibios y el 55% de mamíferos. En México, esto no es de extrañarse, ya que también es el ecosistema de mayor extensión. Y aquí nos surgiría una pregunta, ¿cómo en uno de los ecosistemas de mayor extensión en el país, y al igual que en el planeta, podemos identificar a las especies que se distribuyen ahí? Bueno, esta pregunta se ha hecho a lo largo de siglos por numerosos investigadores y hasta hace unas cuantas décadas se ha desarrollado un método para aquellas especies cuya biología hace complicado su identificación. En este caso hablamos de la identificación acústica. La identificación acústica consta del análisis de las características espectrotemporales de las vocalizaciones emitidas por los organismos. En este caso, poniendo el ejemplo anterior, aves, anfibios y mamíferos, encontramos que estos emiten sonidos al ambiente, el sonido se propaga y nosotros, mediante un dispositivo especializado, podemos captar estos sonidos y transformar las ondas a espectrogramas, oscilogramas, etcétera, para nosotros poder caracterizar este sonido. ¿Qué características tiene el sonido? Pues hablando de forma muy general, tiene frecuencia, intensidad y una duración. Una vez que nosotros analizamos las diferentes frecuencias, la intensidad en decibeles y la duración de los pulsos, en este caso, nosotros podemos caracterizar este sonido y poder identificar, en este caso, a una o varias especies. Este tipo de técnica es particularmente eficiente en aquellas especies cuya biología se denominan vágiles, es decir, tienen amplios rangos de distribución en el país o en cualquier ambiente y es complicado establecer protocolos que son habituales como el uso de redes o trampas para capturarlos. En ese sentido, los murciélagos, los cuales pertenecen al orden Chiroptera, son el segundo orden de mamíferos con mayor número de especies, es el único mamífero capaz de volar. Entonces, esto representa un reto para poder identificar las especies de murciélagos, además de que se distribuyen cosmopolitamente y en una amplia diversidad de nichos tróficos. Podemos encontrar murciélagos que se alimentan de insectos, algunos que se alimentan del néctar de las flores, otros comen pequeños vertebrados como peces o anfibios, y algunos otros son frugívoros. Ahora, nos surgiría otra pregunta: ¿cómo el murciélago puede desempeñar todas estas tareas en el ambiente en el cual se distribuye? Bueno, en gran parte esto se debe a un biosonar que han desarrollado, el cual se denomina ecolocalización. La ecolocalización consiste en la emisión de pulsos de alta frecuencia, pulsos acústicos de alta frecuencia emitidos a través de la laringe,
que se propagan en el medio y este le permite tanto desplazarse, bueno, ubicarse espacio-temporalmente, navegar en dicho espacio y alimentarse. Por lo tanto, dada la cantidad de diferentes tareas o estructuras en los diferentes hábitats, podemos encontrar una amplia gama de combinaciones de pulsos espectrotemporales, los cuales van a tener, por supuesto, características diferentes, como puede ser una frecuencia máxima distinta que a aquellas otras especies que se alimentan en un ambiente más cerrado. Por ejemplo, se ha evaluado que las especies que se alimentan en ambientes con una menor cobertura vegetal tienen pulsos más largos y una menor frecuencia, ya que estas características les permiten evadir o disminuir la atenuación atmosférica, que es la pérdida de energía gradual del pulso de colocalización al propagarse en el medio. Como podemos observar en esta imagen a la derecha, el pulso de frecuencia modulada o FM suelen ser utilizados por murciélagos que se alimentan en ambientes cerrados, es decir, con muchos obstáculos, como pueden ser en ambientes tropicales, y también existe la combinación tanto de estructuras de pulsos constantes, como el pulso que les muestro en la parte inferior, como la combinación de características de pulsos de frecuencia modulada. En este caso los denominamos pulsos de frecuencia cuasi constante, ya que son murciélagos que generalmente se alimentan al borde de la vegetación y si bien no enfrenta el mismo número de obstáculos que un murciélago que se alimenta dentro del dosel, sí tiene que evadir estos obstáculos para no llegar a colisionar con los mismos. Esto es particularmente, saber esto o esta información es particularmente interesante para aquellas familias de murciélagos cuya biología es de vuelo alto y se alimentan por encima del dosel de los árboles, porque como hemos mencionado, no todos los murciélagos se alimentan no todos los murciélagos tienen la misma estrategia para alimentarse y por lo tanto no se alimentan en el mismo espacio. En ese sentido encontramos a la familia Molóside, con la cual nosotros podemos analizar las características temporales que denominamos sonotipo. La familia Moloside, perdón, son forjadores de vuelo alto, emiten pulsos de frecuencia constante, de una mayor intensidad que aquellas otras familias como los vespertilionios o mormópidos. Generalmente son frecuencias bajas y tienen una mayor duración. Aquí les pongo un ejemplo de la gama de diferentes pulsos de colocalización que este tipo de especies pueden emitir. Y si recordamos, este tipo de características son ideales para aquellos murciélagos que se alimentan en espacios abiertos. Ahora, esta familia de murciélagos es complicado establecer métodos donde nosotros podamos identificarlos, dado que se alimentan por encima de los árboles. Si colocáramos redes, no podríamos capturar estas especies y por lo tanto no podríamos identificarlo. Esto a la larga puede generar que el recuento de especies en los ambientes semiáridos se subestime. Por lo tanto, es importante tener estrategias adecuadas y eficientes que requieran un menor esfuerzo de muestreo y que nos permitan realizar más de este tipo de estudios en este tipo de ambientes que están presentes en todo el país. Por lo tanto, nuestro objetivo es identificar especies de la familia Molóside en el Ecoparque Centenario Zacatecas mediante la caracterización de sus pulsos de ecolocalización. La primera parte de nuestra metodología es nuestro sitio de estudio, el cual se ubica en la zona limítrofe del municipio de Guadalupe y Beta Grande, en el estado de Zacatecas. Este es un parque urbano que de forma general tiene un tipo de clima BS1KW que se define como templado seco semiseco con una temperatura media anual de 18 a entre aproximadamente 20 grados. La precipitación oscila de los 400 milímetros a los 450 y la vegetación es de pastizal inducido, como les menciono, es un parque urbano, por lo tanto las características de la vegetación están modificadas. También tiene vegetación riparia y predominantemente hay matorral xerófilo. Ahora, ¿cómo nosotros grabamos los pulsos de colocalización de los murciélagos en este lugar? Bueno, primero hay que decir que la duración del muestreo fue de un ciclo anual. Fuimos a muestrear durante 5 días a partir del ocaso 4 horas. El monitoreo acústico consistió en la grabación de los pulsos de forma semiactiva, es decir, mientras nosotros caminamos a lo largo del sendero del ecoparque, el cual presenta un arrochuelo, nosotros vamos grabando los pulsos de colocalización de los murciélagos que se están alimentando ahí. Posteriormente a la grabación de los pulsos, dada esta metodología, nosotros
generamos, bueno, caracterizamos los pulsos que grabamos tomando en cuenta la duración, la frecuencia máxima, el ancho de banda, la frecuencia mínima, la intensidad de los llamados y el pico de frecuencia. El pico de frecuencia es la frecuencia en la que el murciélago invierte una mayor energía, la duración es netamente cuánto dura en milisegundos el pulso, la frecuencia máxima es la frecuencia mayor del pulso y la frecuencia mínima es la frecuencia menor. Así como el ancho de banda es la diferencia entre la frecuencia máxima y la mínima. Posteriormente, nosotros elaboramos una base de datos acústicos que cotejamos con los valores reportados en el compendio de llamados de colocalización de murciélagos insectívoros. Si los datos cotejados en nuestra base de datos con los del compendio llegaran a coincidir, nosotros podemos llegar a identificar la especie. Posteriormente, elaboramos el cálculo de estimadores de diversidad de el ICE y el CHAO2, el Incidence Coverage Estimator, que se basa en presencias y no en abundancia. Es decir, nosotros no podemos tener la certeza de que estamos identificando 5 individuos diferentes porque no lo estamos viendo directamente y trabajamos con pulsos de colocalización. Entonces, lo vemos como ausencia o presencia. Finalmente, elaboramos curvas de acumulación de especies para evaluar si nuestro esfuerzo de muestreo fue adecuado. Como resultados tenemos que identificamos 3 géneros de la familia Moloside, Molossus, Nyctinomops y Tadaria brasilensis. Estas son las especies que identificamos. Una especie corresponde al género Molossus nigricans, al género Molossus, Molossus nigricans. Otras 4 especies corresponden a al género Nyctinomops, Nyctinomops auruspinosus, Nyctinomops femorosacus, Nyctinomops laticaudatus y Nyctinomops macrotis. Finalmente, una especie de la familia del género Tadaria, en este caso Tadaria brasilensis, ordenados de la A a la F, igualmente en los espectrogramas. Como podemos ver, existe o identificamos predominantemente pulsos de frecuencia cuasi constante. Esto tiene sentido dadas las características de la vegetación en este tipo de ambiente. Ahora, ¿cómo fue la caracterización de los pulsos de colocalización? Bueno, en este caso tenemos que el rango de frecuencias, tanto de la frecuencia máxima, mínima, pico de frecuencia, duración y el ancho de banda, el valor que presentó una mayor variación fue la frecuencia máxima y la duración en milisegundos, así como la especie de la cual obtuvimos mayor número de grabaciones fue Tarea brasilensis. Esto también es relevante y lo hablaremos un poco más a detalle de por qué la frecuencia máxima y la duración fueron los que discreparon más con respecto al compendio de murciélagos, al compendio de llamados de coligación de murciélagos. Finalmente, las curvas de acumulación nos indican que el número de especies estimadas fueron 6, al igual que nosotros identificamos 6 especies, por lo que podemos decir que el esfuerzo de muestreo fue satisfactorio. No hubo más. El esfuerzo de muestreo fue satisfactorio, no se estimaron más especies de las que nosotros llegamos a identificar. Ahora, los estudios previos en este tipo de ambientes, o particularmente en Zacatecas, habían mencionado 5 especies, pero utilizando métodos tradicionales como las redes de niebla o las redes trampa. Sin embargo, nosotros, utilizando únicamente el monitoreo acústico, identificamos 6 especies. Previamente, un trabajo igualmente elaborado por el equipo del Laboratorio de Genómica Evolutiva, identificamos únicamente una especie utilizando métodos convencionales. Esto demuestra la eficacia de la identificación acústica en este tipo de ambientes. Además de que se amplían los registros de especies en este tipo al menos para Zacatecas, debido a que no se habían registrado previamente ni la especie Molossus nigricans ni la especie Nyctinomops laticaudata. Finalmente, les mencionaba cuál de estos pulsos o cuáles de los parámetros fueron los que variaron más, la frecuencia máxima y la duración. Esto puede deberse a que se ha evaluado que en condiciones climáticas estructurales similares a las que encontramos en el Ecoparque Centenario, los murciélagos a- aumentan la duración de los pulsos para evitar la atenuación atmosférica y tener un mayor rango de detección de presas y disminuyen la frecuencia máxima igualmente para evitar la atenuación atmosférica y que su pulso pueda propagarse adecuadamente en el espacio. Y estos serían parte de nuestros resultados y la discusión. Simplemente me queda concluir que el monitor acústico en zonas semiáridas ha demostrado ser eficiente para la identificación de murciélagos de esta especie, de esta familia, perdón, y se registró el 100% de las especies de murciélagos en el ecoparque, así como se identificaron por primera vez Molossus nigricans y Nyctinomops latifolium. Únicamente me queda agradecerles, por supuesto, al equipo de Conatec por darnos el espacio y la facilidad de poder estar en contacto, el equipo de Genómica Evolutiva. Cualquier cosa, estamos, ya saben, siempre a sus órdenes. Les mando
un cordial saludo hasta donde sea que nos hayan escuchado, así como agradecer también a las instancias que nos permitieron desarrollar el proyecto del parque, aquellas que nos proveyeron de un apoyo para desarrollar la investigación, como el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología y el CECITE. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Bastante interesante tu ponencia. Y bueno, nos quedan algunos minutos para responder algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ese método convencional y el monitoreo acústico que ustedes utilizaron? El monitoreo convencional consta de colocar redes de niebla, en este caso son redes con hilos que son finos, generalmente de nylon, que se colocan ya sea cercano a los refugios o cercano a los cuerpos de agua, para que el murciélago cuando se está alimentando o cuando necesita ir a hidratarse, no logre detectar la red y y queda atrapado en ella. Nosotros posteriormente podemos tomar al murciélago, procesarlo, es decir, sexarlo, ver cuánto pesa, las medidas del antebrazo, etcétera. Sin embargo, este método es invasivo. Esto puede generar estrés al organismo en cuestión y el método acústico nos da esa ventaja de que podemos hacer un monitoreo a distancia de estas especies. De acuerdo, muchas gracias. Preguntan en el chat, ¿estas variaciones del sonotipo entre diferentes localidades pueden sesgar la identificación de especies? Sí, y esa es una gran pregunta. De hecho, es uno de los mayores retos actuales de la bioacústica, dado que existe variación geográfica entre poblaciones. Puede ser tanto a nivel interespecífico, como fue en nuestro caso, es decir, entre especies diferentes, a nivel intraespecífico. Algunas especies pueden presentar variaciones dependiendo del ambiente en el que se encuentren, la humedad, el tamaño del ejemplar, porque esto modifica directamente el tamaño de la laringe y por lo tanto también la intensidad con la que se producen los pulsos y las frecuencias. Generalmente laringes de un menor tamaño tienden a corresponder a murciélagos que emiten pulsos de una mayor frecuencia a diferencia de laringes de mayor tamaño. Entonces, por supuesto, el hecho de identificar sonotipos en diferentes localidades sí puede sesgar hasta cierto punto la identificación. Sin embargo, ese tipo de estudios a nivel local son la base para ampliar nuestro repertorio de, ok, en este tipo de ambientes, esta especie emite pulsos con estas características y en otro tipo de ambientes puede que las emita con estas otras características. Y a partir de esto, cotejar a cuál especie corresponde. Muchas gracias. Preguntan, ¿qué papel juega el hábitat? O sea, la estructura del paisaje, tipo de vegetación, presencia de obstáculos en la modulación de las señales acústicas. Ok, sí, como mencionamos, me parece al principio, juega un papel muy importante, ya que el murciélago, dependiendo del ambiente en el que se está alimentando, es decir, un ambiente abierto, sin cobertura vegetal, un ambiente semicerrado, si lo queremos ver así, al borde de la vegetación, o dentro del dosel, los pulsos de colocación, las características de esos pulsos van a cambiar. Dentro del dosel van a presentar generalmente pulsos de frecuencia modulada, es decir, verticales, y en ambientes abiertos, como no es prioritario detectar los obstáculos, es más una cuestión de que el pulso se propague a una mayor distancia, los pulsos son constantes. Cuando los pulsos son constantes, el objetivo es que se propaguen. Cuando los pulsos son modulados, generalmente es para obtener más información del medio y evitar colisionar con los obstáculos que pueden estar ahí. Muchísimas gracias, Guillermo. A Pues bueno, ustedes, los invitamos a que si hay alguna otra pregunta la puedan colocar en el chat y te agradeceríamos mucho, Guillermo, en caso gracias. de que así fuera, que pudieras apoyarnos en responder aquellas dudas y o preguntas que tenga el público. Claro que sí, ¿Vale? con mucho gusto. Muchas gracias. Pues muchas felicidades por la ponencia y esperamos verlos pronto. Muchas gracias, ¿eh?